Bueno, jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, bien, gracias a Dios. ¿Cómo les ha acabado de ir en estos 15 días invernos? ¿Se han hecho Regular. ¿se han hecho las tareitas juicioso y juiciosa? Sí, señor, toca. Sí, claro, toca, pero acuérdense que esto es con la intención de que aprendan. No es porque los profesores no tengamos nada más que hacer, sino más de tareas y más de tareas, ¿no? Entonces se han dado cuenta que uno trata de diseñar la guía, de ponerle aquí una cosa, ponerle aquí otra cosa, nada de escanear los libros, sino más bien tratar de transcribirles, de ser claros con ustedes, de darles la información de la mejor manera, ¿cierto? Entonces, pues no nos habíamos podido reunir precisamente porque hemos estado en reuniones y porque hemos tenido algunos problemas tecnológicos, sobre todo que cuando uno está en este momento con los computadores casi que se ponen calientes, ¿no? Casi que la energía a veces nos hace quedar mal, nos hace ver pajaritos en el aire. Entonces, me voy a permitir leer los objetivos de la guía que les propuse. Desde la cotidianidad, reconocer el movimiento rectilíneo como comparativo en algunas actividades. Diariamente nosotros hacemos parte de esos movimientos. Cuando trotamos, cuando estamos montando bicicleta, cuando va el tren en línea recta, cuando vemos el vehículo de carreras, cuando vemos los animales correr, cuando vemos el de la bicicleta pasar por un lado, cuando vemos que hay efectivamente una pronunciación o un ejercicio que demuestra ese movimiento rectilíneo. Cuando jugamos con las canicas o las bolitas, cuando tiramos las cosas que demuestran ese movimiento rectilíneo. En la guía, pues yo les puse 6 imágenes y de esas 6 imágenes les planteé unas preguntas y además que generaran unas consultas. De esas imágenes, pues por supuesto les preguntaba qué tienen en común alguna de ellas. ¿Cuál creen ustedes que estaban en movimiento? ¿Cuál creen ustedes que tienen mayor longitud en un mismo tiempo y por qué? ¿Qué relación existe entre cierta cantidad de imágenes, por ejemplo, con el cronómetro, ¿cierto? ¿Y qué importancia tiene el tiempo en los movimientos? Entonces, a mí me gustaría que alguno de ustedes me dijera, por ejemplo, qué importancia tiene el tiempo con relación a los movimientos. Ahí se acabó de unir Flores. ¿Alguno de ustedes que quiera participar? Pues, profe, para mí sería que muchas veces pues, uno contabiliza el tiempo porque la persona no tiene el mismo físico. Desde luego, y además el tiempo es una margen de referencia. Unos pueden demorarse más que otros, otros pueden demorarse menos que otro. Pero además de eso, des en cuenta de algo, que uno casi siempre que utiliza el tiempo ¿dónde lo utilizamos? En nuestro reloj, en nuestros cronómetros. Cuando ustedes están allá en el colegio con el profesor de educación física, en esa clase de atletismo, el profesor con el cronómetro va a saber quién va a gastar menos que el otro, ¿cierto? A pesar de que todos puedan tener el mismo movimiento en la misma dirección, pero el tiempo varía. Porque lo ha dicho Manuela, el tiempo es diferenciado dependiendo de la condición física de algunos y de otros, ¿vale? Entonces, el tiempo siempre es una referencia y esa referencia a mí me enseña a manejar, obviamente, unos parámetros. Y como es una referencia, entonces yo puedo tener una idea clara de que, claro, no es lo mismo tener el movimiento rectilíneo en bajada, en perpendicular, rectilínea, esto inclinado, que en ascenso, ¿cierto? No es lo mismo, porque es que obviamente para abajo va a ser más fácil o menos fácil. ¿Más fácil o menos fácil? Si yo voy en bajada, ¿va a ser más fácil el movimiento? Claro, yo levanto los pies de la bicicleta y la bicicleta anda solita. Y de subida ya empiezo a padecer, ahí sí empiezo a sudarla, mejor dicho, con qué, con qué intención de esfuerzo, pues obviamente. Entonces, quiero permitirme hacer un análisis del movimiento rectilíneo. Entonces, cuando yo tengo una línea rectilínea, por ejemplo, cuando hablo primero de movimiento rectilíneo, debo tener claro que es aquel movimiento cuya trayectoria es una línea recta.
O sea que la trayectoria siempre va a ser en línea recta, ¿cierto? Y en esa línea recta siempre vamos a situar un origen. Por ejemplo, debo tener el origen de dónde va a empezar el objeto a moverse, es decir, desde dónde va a empezar a moverse. Y obviamente yo como observador voy a medir la posición de ese objeto desde el momento de inicio hasta el momento en que va a llegar, pongámosle, a un X, ¿cierto? Y obviamente voy a tener en cuenta el valor del tiempo, a ese le llamamos instante T. Entonces las posiciones serían positivas si el móvil está hacia la derecha. Entonces es claro mencionar, chicos y chicas del grado 901, que todo movimiento hacia la derecha, hagan de cuenta que nos vamos a ubicar en un plano cartesiano, y que ese plano cartesiano, pues obviamente tiene un eje X, un eje Y hay un puntico de inicio, un puntico de encuentro. Ese puntico de encuentro, si así voy hacia la izquierda, pues va a ser negativo, y de ese punto hacia la derecha todo va a ser positivo, ¿vale? Pero para entender el movimiento hay que entender también que, ¿qué es el concepto de posición? Entonces, el movimiento de posición tiene que ver también con unas condiciones variables o algunas variables. Voy a escribirles acá algo en el chat, por favor. Vamos a ver en el chat. Voy a escribir, ahí escribí algo en el chat. Por favor, lo escriben en su cuaderno, ¿es tan amable? Van a escribir eso que está allí, lo que está en el chat. Hola, Ronald, se acaba de conectar Ronald Pérez. Pérez. Escriban lo que está en el chat, chicos. Ahí está hablando de la posición. Y les acabo de poner algo de movimiento, el valor del movimiento, que es el movimiento, que también es indispensable tener ese concepto, ¿vale? ¿Listo? Y ahora voy a colocarles allí el significado de velocidad. Entonces, he colocado en el chat 3 conceptos fundamentales que tienen mucha relación. Posición, movimiento rectilíneo, movimiento y velocidad. Esa imagen que les acabo de colocar tiene que ver con la continuidad de la explicación de velocidad media entre los instantes t y el otro t, es decir, las variables de t. Válido hasta allí, ¿vale?
y les acabo de colocar aceleración. Una vez terminen de copiar en el cuaderno, una vez termine la clase, le toman una foto a lo que copiaron y me lo envían al WhatsApp personal, por favor. Para yo poder corroborar de que sí trabajaron en la clase. ¿Listo? Ya, profesor, ya. Bueno, yo creo que ya fue suficiente tiempo, ¿cierto? Sí, Entonces, señor. para seguir hablando de movimiento rectilíneo, pues hay que tener en cuenta también que hay que hablar de la aceleración, hay que hablar de la velocidad del móvil para poder hallar el desplazamiento inclusive. Porque cuando hablamos nosotros de ese registro de velocidad, precisamente podemos hablar de cómo calcular el desplazamiento. Y ese desplazamiento del móvil, pues obviamente hay unas fórmulas integrales que se pueden utilizar allí. Ahora bien, todo esto para poder decir también que todo tipo de aceleración dada de un móvil puede también permitirnos hallar el cambio de velocidad, porque es que ese carro cambió de velocidad, entonces fue porque aceleró, pero la velocidad disminuyó es porque dejó de acelerar. Pero muchas veces la gente piensa que el vehículo no coge velocidad si la aceleración es constante, pero si yo voy a ir en bajada y tengo el acelerador del vehículo en 40 kilómetros, tengo el velocímetro en 40 kilómetros por segundo, por hora, perdón. Resulta que en bajada esa velocidad no siempre va a ser de 40 kilómetros por hora. Ella va a seguir aumentando porque, por supuesto, la aceleración va generando aumento relativo con respecto también a la inclinación, ¿cierto? Hay unos movimientos llamados rectilíneos uniformes. Ese movimiento rectilíneo uniforme, entonces, voy a permitir compartir la pantalla para que copien tal como aparece allí.
Listo. ¿Qué pasó? Esto que está aquí a la izquierda de ustedes o a la derecha de ustedes, me lo van a copiar. Movimiento rectilíneo uniforme con este significado. También el dibujo, profesor. Sí, los dos dibujos, tanto este como este. Aquí me están hablando de las variables para calcular ese movimiento rectilíneo. Entonces, por ejemplo, cuando, por ejemplo, hablamos de velocidad constante, cuando hablamos de la variación del tiempo, y pues esta es la fórmula, ¿no? Cuando la aceleración es cero, porque eso hay que tenerlo claro. ¿Listo, chicos?
¿Ya, ya puedo dejar de compartir pantalla? Señor. Señor. Entonces, allí pudieron ustedes ver con claridad cómo ese movimiento rectilíneo uniforme tiene que ver también ahorita con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué razón tiene que ver con ese movimiento uniformemente acelerado? Porque allí es donde ve uno la variación de la función tiempo con respecto a la velocidad. Y por supuesto, pues vamos a obtener ese desplazamiento. Entonces, el movimiento uniformemente acelerado es aquel cuya aceleración es constante. Ojo, es constante, pero dada la aceleración, obviamente podemos obtener el cambio de velocidad entre unos instantes de tiempo T0, T1, entre otros. Entonces, claro que debe quedar eso allí, ¿vale? Bueno. Sí, señor. En matemáticas y física, pues viene lo que son las integrales definidas, que eso lo vamos a ver, si Dios quiere, por allá en 10º u 11, donde nosotros tenemos que hablar de ese número de intervalos y cómo hallar, por ejemplo, en las velocidades móviles, esos números de intervalos, ¿sí? Para poder decir, por ejemplo, en una propiedad constantemente cuánto cambia, cuánto varía la velocidad. Por eso es que cuando uno mira o evalúa la pistolita de velocidad del policía de tránsito, del policía de carretera, para determinar cuál es la velocidad de la persona que viene de frente, no la que va, sino que viene de frente, pues obviamente permite de manera casi instantánea determinar ese desplazamiento en metros por segundos de ese vehículo, ¿sí? ¿Y por qué no de lado? Pues no se puede de lado porque pues obviamente el movimiento viene de acuerdo hacia el acercamiento de él. Entonces, esa variable pues es bastante dispendiosa, pero es que casi que las cámaras de los policías de tránsito que están puestas en los postes, llamémoslas fotomultas en los postes, es casi que de manera inmediata. ¿Listo, chicos? Bueno, jóvenes, yo creo que vamos a dejar ahí. Ese era el encuentro de hoy. Era un encuentro muy significativo, muy sencillo, solamente para poderles hacer esta explicación, este acercamiento de la temática. No sin antes decirles que no dejen de preocuparse por los trabajos, por favor. No dejen de hacer los trabajos, por favor. Sigan participando, así sea en el grupo de WhatsApp. Lo que más necesitamos ahorita es que todos estemos unidos y que además de esto, si hay alguna cosa que esté pasando en sus casas, que no hayan podido enviar el trabajo por alguna circunstancia, me lo hagan saber. Pero no hay excusa de que me digan que, profe, es que yo no le he enviado ningún trabajo. A estas alturas del partido, todos los trabajos debieron haber sido enviados porque no conozco excusas médicas ni excusa por parte de ustedes o de sus padres. ¿Vale, chicos? Entonces, se cuidan mucho. Nos vemos dentro de 15 días. Mañana les comparto el link para el envío de los trabajos. Feliz tarde. Bueno, señor. Bueno, señor. Señor, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.